Requiem por la Reserva de Río Blanco en Manizales, por Gonzalo Duque Escobar, Manizales, agosto 1 de 2020. Documento de la Sociedad de Mejoras Públicas de Manizales y de la Universidad Nacional de Colombia. Presentación. Con tierra viva invadiendo el anillo de contención de la Reserva Forestal Protectora de Río Blanco, los impactos por contaminación lumínica, afectación térmica y ruido, tres fenómenos de la jungla de concreto cuya intensidad varía con el inverso del cuadrado de la distancia, serían 100 veces superiores a los de Manizales sobre el frágil ecosistema por ubicarse 10 veces más cerca de la reserva. De ahí la necesidad de prevenir un ecocidio que se provocaría llevando con la urbanización Tierra Viva una huella ecológica de 10.000 habitantes a la zona con función amortiguadora o anillo de contención del bien que se protege. Con este uso del suelo que desmantela la estructura de defensa de un área protegida, se compromete la función vital de Río Blanco como reserva forestal protectora y área de interés ambiental de la nación y de Manizales por las especies endémicas vulnerables y en peligro de extinción que resguarda y por los servicios ambientales que le entrega a Manizales, entre ellos el 35% del agua y la regulación climática e hidrológica de una subcuenca del río Chinchiná. Esta acción depredadora viola la Ley 388 de 1997 del ordenamiento territorial, cuyos principios rectores en el artículo 2 consagran, comillas, la función social y ecológica de la propiedad, la prevalencia del interés general sobre el particular y la distribución equitativa de las cargas y los beneficios, cierro comillas. Y también va en contravía del decreto 2372 de 2010 relacionado con el Sistema Nacional de Áreas Protegidas al desconocer las determinantes ambientales, artículo 19, y la función amortiguadora contemplada en el artículo 31. Imagen mural de la Reserva de Río Blanco exaltando la obra de Conrado Gómez Gómez, pintura del maestro Luis Guillermo Vallejo, en Aguas de Manizales. Fuente Revista Civismo. Ver Río Blanco, el legado de Conrado Gómez Gómez. La defensa de lo público. El viernes 17 de agosto de 2018 se celebró una importante audiencia abierta convocada por el Procurador de la Nación, doctor Fernando Carrillo, acompañado de su equipo de trabajo del Eje Cafetero y del Procurador de Tierras y Sostenibilidad para el Eje Cafetero en el auditorio de la Universidad Nacional sede Manizales para tratar el conflicto de la Reserva Forestal Protectora de Río Blanco. Allí, además de anunciar que el Ministerio Público, en uso de su función de intervención, acababa de radicar una petición ante el Tribunal Administrativo de Caldas solicitando de forma justificada celeridad en la acción popular que desde 2012 cursa en contra del proyecto urbanístico Tierra Viva. También se escucharon las diferentes posiciones de actores sociales de Manizales relacionadas con el conflicto de Río Blanco, una reserva forestal protectora abrigada por la Ley Segunda de 1959, que la incorpora a la zona de Reserva Forestal Central por ser parte del corredor altoandino de la Cordillera Central al ubicarse dentro de la franja de 5 kilómetros de ancho por cada vertiente. Aunque los estudios de Tierra Viva amortiguando impactos de urbanismo en su propio predio estuvieran bien hechos, no son los pertinentes para licenciar el proyecto, ya que una zona con función amortiguadora no tiene la función de amortiguarse a sí misma, sino la de servir de bisagra amortiguando los impactos de una fuente perturbadora externa, caso Manizales, sobre un bien amenazado contiguo que debe protegerse, el caso de la Reserva Forestal de Río Blanco. Imagen. El Estado debe reintegrarle al anillo de contención o zona con función amortiguadora de la Reserva Forestal Protectora de Río Blanco y Quebrada
olivares la función ecológica y social de la propiedad para que se puedan amortiguar los impactos provenientes de Manizales sobre dicho ecosistema vulnerable y estratégico. La imagen de la estructura ecológica de Manizales, elaborada por la Fundación Grupo HTM para Corpo Caldas y el municipio de Manizales. Se observa en el lado derecho y en verde la Reserva Forestal de Río Blanco. Igualmente se insinúa en color gris el área urbana de Manizales. Ver Río Blanco con una debida. En contravía del interés general. Aunque claramente la Procuraduría señaló que ella no solo reconocía el conflicto, sino que también interponía sus oficios para encontrar una solución concertada, esperaba conocer de las partes sus elementos para actuar bajo el imperio de la razón y los argumentos, buscando la prevalencia del interés general y no la polarización sobre el tema. A partir de entonces disertaron la autoridad ambiental representada por Corpo Caldas, los constructores exponiendo sus fundamentos jurídicos, el delegado del Consejo Municipal, la Secretaría de Planeación Municipal y otros ponentes a nombre de organizaciones no gubernamentales y colectivos urbanos o desde la academia. Entre las ponencias presentadas por los convocados ameritan mención hechos que también podrían dar mérito a la función sancionatoria del Ministerio Público, entre ellos la modificación del POT de 2001 en 2003 para Manizales, para declarar de uso urbano un predio rural con función amortiguadora. La coadyuvancia de la Sociedad de Mejoras Públicas. Y dado que la Sociedad de Mejoras Públicas de Manizales, ente creado en 1912 para velar por los intereses comunes y el desarrollo sostenible de la ciudad, me honró como su delegado, permítanme a continuación presentar unos puntos de vista consensuados con varios de sus integrantes para la coadyuvancia de este ente cívico en el proceso en defensa de los derechos socioambientales del territorio. Como fundamento, un territorio debe ser entendido como una construcción social e histórica por ser el resultado de las relaciones dialécticas entre dos sistemas complejos, el social y el natural. De ahí que los determinantes ambientales del ordenamiento territorial deban reconocer dichos derechos, puesto que de lo contrario, en lugar de prevenir con el modelo de ocupación del territorio su fragmentación y la presión indebida sobre la estructura ecológica, contrariamente se modificarían la estabilidad de las cadenas tróficas y los ciclos biogenéticos, al alterarse los ecosistemas con unas transformaciones que, en lugar de resultar ecológicamente sólidas y compatibles con la cultura, vulneran los derechos fundamentales a la vida, al agua y al medio ambiente sano y con ello los derechos del territorio. Imagen urbanismo en la Aurora, usurpando el anillo de contención o zona con función amortiguadora que debería proteger la Reserva Forestal Protectora de Río Blanco de los impactos generados por Manizales. Con el nuevo uso del suelo al cambiar el microclima e interferir con el ecosistema de la microcuenca que alberga la Reserva Forestal Protectora de Río Blanco, se alteran localmente de forma permanente las funciones de amortiguamiento que demanda la Aurora para proteger esta área de interés ambiental de importancia para el país y estratégica para Manizales. Imagen Tierra Viva en la Aurora, la Patria 2018. Ver gobernanza forestal para la ecorregión andina. ¿Y el clima qué? Según los escenarios de cambio climático anunciados por el IDEAM en 2015, en Caldas las mayores temperaturas se darán en el Magdalena Caldense, más 2,5 grados Celsius, y las menores en la cordillera. Y en precipitaciones, los menores incrementos se darán en el oriente, 10%, y los mayores en el centro, sur y norte,
con máximos hasta el 40% en la vertiente alta cordillerana entre Manizales y Salamina. Ver imagen superior. Y para el caso de Manizales, de conformidad con la información de Corpo Caldas, dada en las agendas de cambio climático elaboradas con el concurso de la Universidad Autónoma de Manizales 2019, son temperaturas: habrá incrementos más intensos en el occidente que en el oriente del municipio, así 2100-2040 hasta 1 grado Celsius, 2041-2070 hasta 1,8 grados Celsius, 2071-2100 hasta 2,4 grados Celsius. Precipitaciones: también habrá incrementos que serán mayores en el oriente y menores en el poniente del municipio, así en 2011-2040 21 a 40%, el mínimo afectando el 40% del municipio y el máximo afectando solo un 20% al oriente. En 2041-2070, 21%, 40%, el máximo incremento expandiéndose desde el este hacia el poniente, ya cubriría la zona urbana de Manizales. Y en 2071-2100, 21% a 40%, el mínimo afectando hacia el oeste el 15% del municipio y el máximo afectando por el este el 40% del territorio de Manizales. Ver imagen inferior. Entonces, ¿qué hacer? Parte de la clave está en proteger las reservas forestales y con ello prevenir la pérdida de regulación hídrica, sobre todo para mitigar el riesgo de abastecimiento durante la fase seca en temporadas de El Niño, al degradarse las zonas de recarga de las fuentes de agua, caso reservas forestales de Río Blanco y de Che, máxime cuando además estará de por medio la amenaza de flujos de lodo relacionados con deslizamientos y avenidas torrenciales en temporadas invernales con la Niña. Ver laderas del trópico andino, caso Manizales. Imagen, mapa superior, IDEAN 2015 para Caldas. Mapa inferior, agenda de cambio climático Manizales, Caldas 2019 entre la Universidad Autónoma de Manizales y Corpo Caldas. La función amortiguadora y determinantes ambientales en áreas protegidas. Decreto 2372 de 2010, por el cual se reglamenta el Decreto Ley 2811 de 1974, la Ley 99 de 1993, la Ley 165 de 1994 y el Decreto Ley 216 de 2003 en relación con el Sistema Nacional de Áreas Protegidas, las categorías de manejo que lo conforman, y se dictan otras disposiciones. Artículo 19. Determinantes ambientales. La reserva, linderación, declaración, administración y sustracción de las áreas protegidas bajo las categorías de manejo integrales del Sistema Nacional de Áreas Protegidas son determinantes ambientales y por lo tanto normas de superior jerarquía que no pueden ser desconocidas, contrariadas o modificadas en la elaboración, revisión y ajuste y o modificación de los planes de ordenamiento territorial de los municipios y distritos de acuerdo con la regulación, el uso del suelo, las áreas reservadas, delimitadas y declaradas como áreas del SINAP, quedando sujetas a respetar tales declaraciones y a armonizar los procesos de ordenamiento territorial municipal que se adelanten en el exterior de las áreas protegidas con la protección de estas. Durante el proceso de concertación a que se refiere la Ley 507 de 1999, las corporaciones autónomas regionales deberán verificar el cumplimiento del aquí dispuesto. Artículo 31. El ordenamiento territorial de la superficie de territorio circunvecino y colindante a las áreas protegidas deberá cumplir una función amortiguadora que permita mitigar los impactos negativos que las acciones humanas puedan causar sobre dichas áreas. El ordenamiento territorial que se adopte por los municipios para estas zonas deberá orientarse a atenuar y prevenir las perturbaciones sobre las áreas protegidas, contribuir a subsanar las alteraciones que se presenten por efectos de las presiones en dichas áreas, armonizar la ocupación y transformación del territorio con los objetivos de conservación de las áreas protegidas y aportar la conservación de los elementos biofísicos, los elementos
y valores culturales, los servicios ambientales y los procesos ecológicos relacionados con las áreas protegidas. Las corporaciones autónomas regionales deberán tener en cuenta la función amortiguadora como parte de los criterios para la definición de las determinantes ambientales de que trata la Ley 388 de 1997. Imagen: reserva de Río Blanco en la cuenca del río Chinchiná, lugar donde se ocasionará, además de la pérdida irreparable de ecosistemas, mayor riesgo de suministro de agua y ocurrencia de eventos hidrogeológicos extremos. Ver por la aurora invocando el principio precautorio. Cuestionamiento legal al proyecto. Abrirle paso en la aurora a la urbanización Tierra Viva para 10.000 habitantes colindando con la Reserva Forestal Protectora de Río Blanco, transformando un área de interés ambiental estratégica de la ciudad y del país, a sabiendas de que urbanizar un predio que por ley debe cumplir función de amortiguamiento es desconocer los fundamentos de la Ley 388 de 1997 sobre ordenamiento territorial, según la cual el ordenamiento del territorio se fundamenta en los siguientes principios: la función social y ecológica de la propiedad, la prevalencia del interés general sobre el particular y la distribución equitativa de cargas y beneficios. Y también significa violar los derechos bioculturales de un territorio que alberga especies endémicas, vulnerables y en peligro de extinción y que le provee servicios ambientales a Manizales, entre ellos el 35% de su agua y la regulación hídrica y climática de una subcuenca importante. Pregunta la Sociedad de Mejoras Públicas. Para cumplir con la función de amortiguar en dicho predio los impactos provenientes de Manizales en beneficio de la reserva protectora, ¿puede la jungla de concreto en la aurora no generar ruido ni contaminación lumínica, no alterar las cadenas tróficas ni el microclima en el área que se protege? Y ¿puede capturar CO2 proveniente de Manizales y aportarle a la regulación hídrica mitigando la amenaza hidrogeológica tal cual lo hace un bosque? ¿Qué pasa cuando, a pesar de las sentencias de nuestra Corte Constitucional frente al derecho ambiental, prima el interés del mercado? Imagen: plan parcial de la aurora y área de expansión de Manizales invadiendo la zona con función amortiguadora de la Reserva Forestal de Río Blanco, objetada en el nuevo Plan de Ordenamiento Territorial de la ciudad. El área a construir está en rojo. El área en donde continuará expandiéndose la ciudad aparece en amarillo. A la derecha, en gris, estaría la Reserva de Río Blanco. La escala muestra un medio kilómetro aproximadamente. Esa urbanización quedará solamente a 140 metros de la reserva. Huella ecológica. La huella ecológica es un indicador del impacto ambiental asociado a la demanda humana, presionando los ecosistemas del planeta, relacionándola con la capacidad ecológica de la Tierra de regenerar tales recursos y absorber nuestros desechos. Si se tiene en cuenta que para mediados del siglo la población mundial, que hoy alcanza los 7.300 millones, llegará a los 10.000 millones de habitantes, ya no podemos continuar hablando de abundancia. De un lado, porque si con la inequidad incremental llevando a la pobreza a 821 millones de personas que en 2019 estaban en situación de inseguridad alimentaria, la cuantía con o sin pandemia tiende a intensificarse. Y también, sobre todo, porque con la cultura del despilfarro que caracteriza el capitalismo salvaje, al año 2020 se ha superado la biocapacidad del planeta en un 75%. En la aurora, inicialmente llegarían 10.000 habitantes cada uno con una huella ecológica de 2 hectáreas contra 1.8 hectáreas, que es la biocapacidad per cápita del planeta. Con dicho per cápita, la huella ecológica de 20.000 hectáreas en el caso de Tierra Viva arrojaría un déficit ecológico si se compara con la superficie de la Reserva Forestal Protectora de Río Blanco, estimada en tan solo 4.932 hectáreas, produciéndose así un desbalance enorme de 15.000 hectáreas de huella que deberán saldar a costa de su propia pervivencia las especies que alberga dicho ecosistema.
En la imagen Mapa Mundial de la Huella Ecológica per cápita del 2012, Colombia aparece en el segundo rango con valores de huella ecológica entre 1,75 y 3,5 hectáreas per cápita. Imagen tomada del informe Planeta Vivo en 2016, publicado por la WWF. Ver Prospectiva Alimentaria y Desarrollo. ¿Y el Estado qué? A lo anterior se añade que, al haberse sustraído de la Gran Reserva Forestal de Colombia, los predios La Aurora y Betania ubicados en el anillo de contención o zona con función amortiguadora de la Reserva Forestal de Río Blanco en 2013 para ser urbanizados satisfaciendo el interés particular a costa del frágil ecosistema que debe ser protegido y de los servicios que le provee a la ciudad, también se ha vulnerado la Constitución Política en su artículo 1, donde se establece la prevalencia del interés general sobre el particular, y en el capítulo 3, el de los derechos colectivos y del ambiente, por ir en contravía del artículo 80, que dice: el Estado planificará el manejo y aprovechamiento de los recursos naturales para garantizar su desarrollo sostenible, su conservación, restauración, sustitución. Además, deberá prevenir y controlar los factores de deterioro ambiental, imponer las sanciones legales y exigir la reparación de los daños causados. Y dado que la Ley General del Medio Ambiente de Colombia, o Ley 99 del 93, acoge el Protocolo de Río sobre la biodiversidad biológica, por estar en amenaza de daño severo e irreversible un bien fundamental de la nación y de la ciudad, cabe también el principio de precaución contemplado en el artículo 1 de la Ley 99 del 93, que en su numeral 6 expresa: cuando una actividad hace surgir amenaza de daño para el medio ambiente o la salud humana, se deben tomar medidas de precaución incluso si no se han establecido de manera científica plena algunas relaciones de causa-efecto. Imagen, cuadro de especies en riesgo de extinción, fuente Plan Manejo de la Reserva Forestal de Río Blanco. En la parte superior a la izquierda aparecen las especies en categoría de peligro de extinción en la reserva. A la derecha, en la parte superior, la matriz y escala de prioridades para mamíferos. Abajo, en la parte izquierda, en el cuadro, matriz y escala de prioridad para las aves en la reserva. Y en la parte inferior y a la derecha, un mapa de la reserva de Río Blanco. En rosado, las áreas de protección. Se puede diferenciar en la parte izquierda superior Río Blanco y en la parte derecha inferior el Parque Natural de los Nevados. También se observa la zona urbana de Manizales en blanco. Manizales está a 1,4 kilómetros de la reserva, pero a 14 kilómetros del Parque de los Nevados. 10 veces más lejos que el Parque de los Nevados. Antecedentes. En el Plan de Ordenamiento Territorial de Manizales de 2013 se declaró el predio La Aurora como zona de expansión urbana. En 2010, la Secretaría de Planeación de Manizales le pidió al Ministerio de Ambiente excluir el predio de la Reserva Forestal Central de Colombia. En 2013 fue concedida dicha sustracción sin considerar que, según el decreto 2372 de 2010, el predio cumple una función protectora fundamental. Entre las razones para reprobar estas decisiones está el eventual conflicto de intereses de la Junta Directiva de la Corporación Autónoma Regional de Caldas, Corfo Caldas, entidad encargada de avalar los estudios ambientales para aprobar el plan parcial de La Aurora. Según el artículo 31 del decreto mencionado, los territorios que rodean las áreas protegidas deben mitigar los daños que los seres humanos puedan causar en ellas. Y, como parte de su deber de proteger dichas áreas, el ordenamiento territorial debe contribuir a que esto se cumpla. Los territorios que rodean las áreas protegidas deben mitigar los daños que los seres humanos pueden causar en ellas. En consecuencia, el POT de 2017 negó la expansión urbana en La Aurora. Sin embargo, en una controvertida propuesta, la Oficina de Planeación del municipio admitió limitar el predio a la parte que tiene plan parcial, aunque esto ni siquiera convenció a los proponentes, quienes argumentaron que no se deben aprobar los polígonos que siguen afectando la ladera nororiental de la ciudad, donde está la reserva.
Imagen zonas de reserva forestal en Colombia. Los parques naturales nacionales de Colombia tienen anillos de contención de 1 kilómetro de ancho. Fuente UME. Ubicación y tamaño comparativo de la reserva forestal protectora de Río Blanco y Quebrada Olivares en relación con la zona urbana de Manizales. En verde la reserva, en amarillo la zona urbana de Manizales. Ver el cuidado de la casa común, agua y clima en la ecorregión cafetera. En el mapa superior, la reserva forestal central es 1.2. El impacto del urbanismo. Para dimensionar el daño sobre este frágil ecosistema de 4.932 hectáreas denominado Reserva Forestal Protectora de Río Blanco, causado por la jungla de concreto en el predio La Aurora, que al usurpar el anillo de contención o zona con función amortiguadora interactuaría de forma directa con el vital ecosistema amenazado, basta decir que los 10.000 habitantes de Tierra Viva, ubicados en 12,5 hectáreas de 56 hectáreas que posee la empresa urbanizadora en La Aurora, suponen una densidad de 204.000 habitantes por milla cuadrada, contra una densidad de 40.000 de la zona comercial y céntrica de Manizales o de 20.000 habitantes por milla cuadrada de toda su área urbana y periurbana. Y que los 10.000 habitantes suponen también una huella ecológica de 20.000 hectáreas llevada al anillo de contención o zona con función amortiguadora, cuantía 4 veces superior al área de la reserva de Río Blanco, que es la que se protege, tomando como media el per cápita de 2 hectáreas de huella ecológica para Colombia. Ahora, si la jurisprudencia llegase a ser favorable para la empresa constructora, progresará la urbanización y con ella el grave daño señalado en el predio restante aún no urbanizado, propiedad de la misma constructora, y también en el predio Betania, contiguo, que igualmente resultó sustraído de la Reserva Forestal Central en 2013 por el mismo acto del Ministerio de Medio Ambiente y Desarrollo Sostenible y para el mismo fin, tras haber sido declarado su uso urbano en el Plan de Ordenamiento Territorial de 2013 para el caso de Manizales. Imagen, ubicación del plan parcial y proyecto de la constructora Felipe Calderón, fuente CFC y POT de Manizales, ver dinámicas territoriales y paisaje cultural cafetero. En la parte de arriba se observa el tamaño de la reserva comparado con el predio de La Aurora. En la parte inferior se muestra la ubicación del plan de expansión en el sector de La Aurora. Magnitud de impactos. Si la intensidad de algunos impactos de la ciudad de Manizales sobre la Reserva Forestal de Río Blanco, ubicada a 1,4 kilómetros en línea recta para el caso de la contaminación lumínica y sonora y la afectación por radiación térmica varía inversamente con el cuadrado de la distancia, entonces comparativamente su magnitud resulta ser 100 veces mayor que la intensidad de los impactos de la ciudad sobre el Parque Natural de los Nevados, ubicado a 14 kilómetros de Manizales. Del mismo modo, los impactos de Tierra Viva sobre la Reserva Forestal de Río Blanco, estando a 140 metros, son 100 veces mayores a los que Manizales le causa a dicha reserva forestal protectora por ubicarse a 1,4 kilómetros, o sea, 10 veces más lejos. Esto según la ley que expresa la variación de la intensidad de los fenómenos ondulatorios con el inverso del cuadrado de la distancia, Kepler 1604. Esto que sirva primero para reflexionar sobre la necesidad de respetar como mínimo los 700 metros de ancho en la zona con función amortiguadora de Río Blanco en el sector de La Aurora, valor sugerido en el PONCA de la cuenca del río Chinchiná por la Fundación HTM en 2014. Y segundo, para dimensionar la magnitud del daño que se ocasiona urbanizando el propio anillo de contención o zona con función amortiguadora al INDES con la reserva a proteger en Río Blanco. Se puede afirmar que
En el caso de estudio del anillo de contención o zona con función amortiguadora de tan solo 700 metros resulta vital, puesto que de construirse la jungla de concreto llamada Tierra Viva 100 veces más cerca de la reserva forestal de Río Blanco en comparación con los 14 kilómetros que separan a Manizales del Parque Natural Nacional de los Nevados. Sus impactos sobre Río Blanco, estando 100 veces más cerca, serían 10.000 veces superiores a los de Manizales sobre el Parque Natural de los Nevados, lugar donde la zona con función amortiguadora debe tener 1 kilómetro de ancho. Imagen, fotografías de la aurora en febrero de 2018 tomadas desde la parte alta de la Truchera por Gonzalo Duque Escobar. Ver conflicto socioambiental en la reserva de Río Blanco. Los derechos ambientales. Entonces, dado que se trata de un proceso urbanístico que se desarrolla al índice de una reserva forestal protectora, como lo es la de Río Blanco ocupando su anillo de contención, al amenazarse así la estabilidad ambiental para las especies del lugar que se protege y alterarse el clima y la regulación hídrica de una subcuenca que suministra el 35% del agua de Manizales, con lo que se ha expresado hasta aquí ya podríamos responder a las preguntas: ¿cómo pasó esto? ¿Hubo volteo de tierras? ¿Se estarán privatizando los beneficios y socializando los costos, fruto de un modelo conflictivo de ocupación del territorio, que además de especular con la plusvalía urbana genera pasivos ambientales? Un territorio no es un contenedor, ni es un simple espacio de transformaciones. Si en el sentido más amplio del territorio hace alusión a una zona geográfica habitada que incluye tierras, aguas, espacio aéreo y subsuelo, que comporta su propia identidad y que es el hábitat de una comunidad que cuenta con su propia organización y una institucionalidad, entonces en el ámbito de la planificación, el territorio para el caso de la Reserva Forestal Protectora de Río Blanco también debe ser considerado como una construcción social e histórica, dado que allí se expresan las relaciones dialécticas de simbiosis y parasitismo entre los manizaleños que han heredado la labor de Conrado Gómez, entre otros ciudadanos notables, como las colectividades humanas que dependen de sus servicios ambientales y el medio ecosistémico de este estratégico ecosistema con las especies endémicas protegidas que alberga y que como tal debe respetarse. De ahí que en el territorio de la Reserva Forestal Protectora de Río Blanco, entendido como un sujeto de derechos bioculturales, por ser el fruto de una relación de la cual surge la cultura ambiental de nuestra ciudad, al igual que lo ha hecho la Corte Constitucional en sus sentencias T622-16 de 2016 y STC 3460 de 2018 para proteger a la trata del Amazonas, también debería la justicia contemplar un sujeto que requiere de la protección de sus derechos ambientales y ordenar el cumplimiento de la Ley 388 de 1997 y del Decreto 2372 de 2010 en los artículos ya señalados. Imagen Tierra Viva, los 10.000 habitantes ocupando 12,5 hectáreas de 56 hectáreas que posee la constructora es solo el paso inicial para una jungla de concreto cuya densidad urbana de 204.000 habitantes por milla cuadrada, cuantía 10 veces mayor a la densidad media de Manizales, irá incorporando una huella ecológica que supera varias veces la biocapacidad de la Reserva Forestal de Río Blanco. Imagen de la patria. Lecciones y previsiones. Finalmente, para prevenir una expansión del ecocidio que acecha sobre la Reserva Forestal Protectora de Río Blanco y bajo el presupuesto de que las cuencas más degradadas a nivel regional son las de las capitales cafeteras y cuyos ríos Chinchinabo, Tuna y Quindío están en el top 10 de los más contaminados del país, permítanme una proposición en el marco del actual calentamiento global de importancia para la adaptación al cambio climático en la ecorregión cafetera. Deberemos modificar nuestra relación con los ecosistemas y tomar mayores previsiones con el agua. Conforme van disminuyendo los glaciares en el Parque Natural Nacional de los Nevados,
Si degradamos la estructura ecológica de soporte en el bosque andino de la alta montaña, con la reducción de las aguas de escorrentía y el descontrol hídrico y pluviométrico derivado de acciones antrópicas que arrasan con nuestros bosques de niebla, además de la pérdida irreparable de estos frágiles ecosistemas andinos, se intensificará el riesgo para el suministro de agua o de incidencia de fenómenos hidrogeológicos extremos en este territorio del centro-occidente de Colombia, según estemos en temporadas secas del Niño o invernales de la Niña, sobre todo en las cuencas abastecedoras de las capitales cafeteras, que son las más pobladas del territorio aludido. Este nos invita a implementar medidas como la declaratoria de las reservas forestales de Río Blanco, Check y el distrito de Suelos Cocora en Parques Naturales Nacionales PNN, al igual que lo ha hecho Pereira, extendiendo dicha figura de conservación más exigente sobre la cuenca del Otún, al declarar desde 1996 Parque Natural Nacional el Santuario de Fauna y Flora Otún Quimbaya, para expandir así la figura de protección a 5.000 hectáreas en la cuenca alta del Otún, blindando la principal fuente de agua de Pereira. Ver bosques, cumbre, clima y ENSO. Imagen con la jungla de concreto encima de esta reserva forestal protectora. Al afectarse de forma severa el clima y la regulación hídrica de la cuenca del río Blanco, se acentuará en el descontrol hídrico y pluviométrico y no se respetará ni la Constitución ni los fundamentos de la ley ambiental colombiana. Imagen CFC en blog del río de El Espectador. Epílogo 1. Habrá que modificar nuestra relación con los ecosistemas de nuestro territorio, previniendo la degradación de la estructura ecológica y asumiendo acciones necesarias de adaptación al cambio climático. Para el caso deben respetarse los derechos ambientales de la Reserva Forestal Protectora de Río Blanco, un bosque de niebla o bosque andino de alta montaña donde el urbanismo causaría la pérdida irreparable de algunos ecosistemas y problemas con el suministro de agua, al tratarse de una de las cuencas abastecedoras de la capital caldense, que es la más degradada y poblada del departamento de Caldas. Ver riesgos para el agua en la ecorregión cafetera de Colombia. Si la intensidad de los fenómenos ondulatorios varía con el inverso del cuadrado de la distancia, en vecindad de Tierra Viva, además de resultar alterado el bosque de niebla con la llegada de una jungla de concreto ocupando su zona con función amortiguadora o anillo de contención que generará impactos 100 veces superiores a los que le ocasionaría estando en la Sultana, e incorporar una huella ecológica de 20.000 hectáreas que supera la biocapacidad de la Reserva Forestal Protectora de Río Blanco, además de afectarse el microclima y la regulación hídrica en la microcuenca, las especies protegidas saldarán el pasivo ambiental que quede de una acción legal. Imagen cuenca del río Chinchiná mostrando las áreas protegidas y plano de la Reserva Forestal Protectora de Río Blanco con la zonificación ambiental en amarillo, zonas de rehabilitación en verde, zonas de restauración y en ocre, zonas de preservación estricta. Fuente Corpo Caldas. Ver plan de manejo de la cuenca. En la parte de arriba, además de mostrarse los anillos de contención para las reservas como la de Río Blanco, también aparece a la izquierda la Reserva Forestal Central, de donde se sustrajo el polígono de la Aurora. Epílogo 2. Si la jurisprudencia llegase a ser favorable para CFC, cuando terceros invocando el principio de igualdad lo soliciten, progresarían al unísono la urbanización en el predio restante de la zona con función amortiguadora y en Betania, y con ella el grave daño sobre la reserva a proteger. Los estudios de la constructora CFC, aunque tratan de los impactos de Tierra Viva sobre el predio, es decir, los impactos de su urbanización, no se ocupan de lo fundamental, la función amortiguadora de la Aurora, mitigando los impactos que Manizales genera sobre la reserva de Río Blanco como un bien fundamental a proteger. Lo anterior, de conformidad con la Ley General Ambiental, artículo 1, da pie a la aplicación del principio de precaución, según el cual,
Cuando una actividad hace surgir amenazas de daño para el medio ambiente o la salud humana, se deben tomar medidas de precaución, incluso si no se han establecido de manera científica plena algunas relaciones de causa-efecto. Ver agua como bien público y calentamiento global en Colombia. Imagen: planos de la Reserva Forestal Protectora de Río Blanco y Quebrada Olivares, mostrando las zonas de vida de la reserva en la parte de arriba y los conflictos en el uso del suelo en la parte de abajo. En rosado, suelo sobreutilizado; amarillo, suelo subutilizado; azul, suelo con usos inadecuados; y verde, suelo con usos adecuados. Fuente: Corpo Caldas. Gracias. Gonzalo Duque Escobar, profesor de la Universidad Nacional de Colombia y miembro de la Sociedad de Mejoras Públicas de Manizales. Manizales, agosto 1 de 2020. Documentos de soporte. 1. Amenaza para la Reserva Forestal de Río Blanco en Manizales. 2. Río Blanco, el legado de Conrado Gómez Gómez. 3. Amicus Curiae, Acción Popular, Reserva Forestal de Río Blanco. Portada de este documento. Imagen: Río Blanco aportó 163 especies para que Colombia liderara la lista mundial de avistamiento de aves del Global Big Day, Aves de Caldas, en Congreso de Aviturismo. Imagen de Carlos María Aranzazu, en aguas de Manizales. Contraportada: vista de Manizales desde la Reserva Forestal de Río Blanco, por Gonzalo Duque Escobar. Enlaces y fuentes. Acuerdo climático: avance necesario pero insuficiente. Agua y clima en Colombia. Amenaza para la Reserva Forestal de Río Blanco en Manizales. Árboles, poblaciones y ecosistemas. Aspectos geofísicos de los Andes de Colombia. Bosques, cumbre, el clima y ENSO. Calentamiento global en Colombia. Cambio climático en Caldas, Colombia. Clima andino y problemática ambiental. Clima: las heladas en Colombia. Colombia biodiversa. Colombia, país de humedales amenazados. Colombia, riesgos geodinámicos y hábitat. Colombia, trópico andino y agua. Conflicto socioambiental en la Reserva de Río Blanco. COP21, la cumbre del clima en Bonn. Ciencia, tecnología, sociedad, economía y territorio. Daño a la Reserva Forestal que protege a Manizales. Dinámicas del clima andino colombiano. Eje cafetero: cambio climático y vulnerabilidad territorial. El modelo de ocupación urbano-territorial de Manizales. El paisaje cultural cafetero: sujeto de derechos. El territorio del Río Grande de la Magdalena. Geotecnia para el trópico andino. Gestión del riesgo natural y el caso de Colombia. Gobernanza forestal para la ecorregión andina. Huella hídrica en Colombia. Laderas del trópico andino, caso Manizales. Las cuencas del agua. Los guetos urbanos o la ciudad amable. Lecciones de Río Blanco: más ecosistemas para enfrentar la crisis del agua. Manual de geología para ingenieros. Más espacio y oportunidades para el ciudadano. Nuestras aguas subterráneas. Nuestro frágil patrimonio hídrico. Planeación preventiva y cultura de adaptación ambiental. Plusvalía urbana para viabilizar el POT de Manizales. Preservación ambiental e hídrica del paisaje cultural cafetero. Por la Aurora, invocando el principio precautorio. Procesos de control y vigilancia forestal en Colombia. Reserva de Río Blanco: reflexiones para prevenir un ecocidio. Riesgo en zonas de montaña por laderas inestables y amenaza volcánica. Riesgo para el agua en la ecorregión cafetera de Colombia. Río Blanco en Manizales amenazado por un conflicto de ocupación territorial. Río Blanco como área de interés ambiental. Río Blanco, cuna de vida. Río Blanco, el legado de Conrado Gómez Gómez. Sol, clima y calentamiento global.
un SOS por los derechos de la reserva de Río Blanco, vida y desarrollo para el territorio del Atrato, vulnerabilidad de las laderas de Manizales, vulnerabilidad de Río Blanco frente a la expansión urbana. Muchas gracias.